Bueno, en este segundo video es como una continuación del anterior, del primero. Vamos a introducir acá con Guille dos conceptos relativamente novedosos dentro de la economía ecológica, muy relacionados con la economía política, que es el intercambio ecológicamente desigual como concepto principal, y un segundo concepto que quizá viene derivado de este primero, que hay que entender este primero para entenderlo, que es el de deuda o acreencia ecológica. Generalmente le decimos deuda ecológica, pero vamos a ver que al final del video vamos a ver que más que deudores, nosotros somos, como países latinoamericanos, acreedores. Entonces, diríamos deuda barra acreencia ecológica. Empezamos por el primer concepto, de intercambio ecológicamente desigual, ¿sí? Y luego vamos a ir al concepto de deuda. Como vimos anteriormente, nosotros, el centro de este video se deriva mucho de las discusiones anteriores sobre el metabolismo, sobre qué es sustentabilidad y qué no es sustentabilidad, sobre si los países se están desmaterializando, es decir, haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal, si se están rematerializando. De esas discusiones nosotros habíamos planteado una pregunta central, es si quizá aquellos países que estaban haciendo las cosas bien, se estaban desmaterializando, no eran de alguna manera beneficiados en el comercio internacional por aquellos países que estaban haciendo, entre comillas, las cosas mal. Para ver eso y para contrastar eso, necesitamos un estudio del comercio internacional, y ahí aparece este concepto que vamos a traer ahora a colación, más que nada para el caso argentino, pero también con algunos datos a nivel mundial, que es el intercambio ecológicamente desigual. Y ese concepto de intercambio ecológicamente desigual, como dije anteriormente, nos permite engancharlo con un concepto que está bastante en boga, que estuvo en boga sobre todo en la primera década de los años 2000, incluso presidentes de Sudamérica lo han nombrado en algunos de sus cursos, que es el concepto de deuda ecológica. Y por último vamos a ver a lo largo de la presentación, de esta breve presentación, que esos conceptos están muy relacionados con la idea de la teoría centro-periferia, que hay países beneficiados en ese intercambio, que son los países del centro, y países perjudicados, que somos los países periféricos. Y que esas relaciones se basan en relaciones de poder, de producción y distribución de bienes, que vienen desde el estudio de la economía política. El primer concepto, como decía, era el intercambio ecológicamente desigual, ¿sí? Básicamente lo podemos presentar relacionado con el concepto de deuda, y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, a través de un esquema bastante breve. Que la mayoría de países en un sistema de modo de producción capitalista se endeudan, pero vale la pena diferenciar ese endeudamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vale solamente ver el dato de endeudamiento de un país, sino diferenciamos qué parte de ese endeudamiento es un endeudamiento en moneda local, en el caso de Argentina en pesos argentinos, en el caso de uruguayo, peso uruguayo, en el caso de Brasil, endeudamiento en reales, ¿sí? Hay que diferenciar bien el endeudamiento en moneda local del endeudamiento externo, ¿sí? Principalmente porque el endeudamiento de moneda local, nosotros, de alguna manera, somos un país cualquiera y nos endeudamos nuestra moneda local. Ese endeudamiento, al ser en moneda local, una moneda que nosotros controlamos, que nuestra autoridad monetaria controla, ese endeudamiento puede postergarse, puede suspenderse o puede pagarse con nuevos endeudamientos en una moneda que nosotros controlamos. ¿Cómo la controlan los países? A través de su presupuesto. A través de lo que tributan, a través de lo que gastan, de los distintos presupuestos anuales de los estados. Ese endeudamiento puede ser pagado en mayor o menor medida, o puede ser pateado hacia adelante o postergado hacia adelante. Incluso puede apelarse a la emisión monetaria, la emisión en la propia moneda, en la moneda local, para pagar ese endeudamiento. Es decir, el endeudamiento en moneda local es un endeudamiento que, si queremos, es más controlable. Más controlable en el sentido de que es una moneda que nosotros, como país, controlamos. En cambio, el endeudamiento en moneda extranjera, que la presentación va a estar en ese eje, es un endeudamiento mucho más complejo, por lo menos para los países latinoamericanos y no los países centrales, los países periféricos. ¿Por qué? Porque el endeudamiento en moneda extranjera nos endeudamos principalmente en dólares, pero en cualquier tipo de divisa, en una moneda que nosotros mismos no emitimos, que nosotros mismos no conseguimos. Yo no le puedo cobrar más impuestos a las personas porque no me pagan en dólares, me pagan en moneda local. Entonces el endeudamiento en moneda extranjera es más dificultoso de conseguir esa moneda extranjera.
¿Cómo se puede conseguir? A través de, básicamente, dos herramientas. Pedir deuda prestada, es decir, pedir deuda nueva para pagar deuda vieja, típico esquema de los 80 en Latinoamérica con la crisis de deuda, pedir endeudamiento para pagar endeudamiento viejo. Eso genera un esquema bastante explosivo, lo hemos vivido en la mayoría de países latinoamericanos, quizá todos, en donde llega un momento donde ese endeudamiento se corta y entramos en una crisis cambiaria. Y en una fuerte crisis social, ¿no? Derivada de esa crisis cambiaria. La otra manera, que con Guillo le llamamos la generación genuina de divisas, es conseguir esos dólares, captar esos dólares vía el comercio internacional. Es decir, vía lo que exportamos al resto del mundo menos lo que compramos. Eso deja unos determinados dólares en el país que los estados pueden captarlos con diferentes formas de captación para pagar ese endeudamiento en moneda extranjera. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Y nosotros nos vamos en esta presentación a centrar en el endeudamiento en moneda extranjera y principalmente que a lo largo de los años los diferentes países pagan ese endeudamiento en moneda extranjera a través de su comercio internacional, es decir, a través de lo que le venden al resto del mundo. Hasta ahí parece ser que todo bien, podemos pedir prestado en moneda extranjera, nosotros siendo supermercado al mundo o abasteciendo al mundo de bienes y servicios, conseguimos los mismos dólares y pagamos la deuda. Pero vamos a ver que, por lo menos desde la economía ecológica, desde la economía política trae un montón de problemas, pero desde la economía ecológica trae un problema principal, que es el intercambio ecológicamente desigual. Y lo vamos a tratar de graficar. En este gráfico, que es un gráfico de barras, tenemos del 0 al 100%, ¿sí? Está en porcentaje, en términos porcentuales, y la barra que nosotros tenemos, que está al 100%, es todo el producto bruto, ¿sí? En términos en dólares, ¿sí? En moneda, es un dato crematístico, de Argentina, es un promedio entre 1961 y 2013. ¿Sí? Es por una cuestión de disponibilidad de datos. Es decir, en eso casi medio siglo, lo que tenemos acá es el 100% en promedio del Producto Bruto Interno en dólares. Y vemos que de ese 100%, solamente cerca de un 2, un 3%, la partecita roja de la barra, son los dólares que provienen de las exportaciones netas. Es decir, tenemos lo que se dice en economía, una balanza comercial positiva. Le vendemos al resto del mundo más de lo que le compramos. Y eso nos deja un 2, un 3% de todo nuestro Producto Bruto Interno en promedio en 50 años, ¿no? En Argentina. Esto es un dato del Banco Mundial, es un dato en dólares, ¿sí? Vuelvo a repetir, es un dato crematístico, en moneda, monetaria. Por el contrario, el otro 98, 97% es absorción doméstica, es decir, se lo quedan los argentinos y las argentinas, ya sea en modo de consumo, en inversión o en gasto del Estado, según las cuentas nacionales, pero no estamos hablando de quién se lo queda más, quién se lo queda menos, puede haber una distribución inequitativa que la hay, pero la mayoría del Producto Bruto Interno es absorción doméstica, ¿sí? En términos de dólares. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, pero tomando un indicador biofísico, como el indicador que ya vimos en los videos anteriores de huella ecológica, tomamos los mismos años, pero con un indicador biofísico. Sacamos los dólares, hacemos cuenta que no nos manejamos con dólares y nos manejamos con hectáreas globales, que es nuestro indicador biofísico. Nosotros vemos, si miramos el indicador biofísico, y vemos la barra ahora de la derecha a la pantalla, vemos que del 100% de todas las hectáreas globales de ese periodo, más del 30% lo representan exportaciones netas, es decir, lo representa el intercambio con el resto del mundo. Es decir, de las hectáreas globales equivalentes a Argentina, del 100%, ¿sí? El 30% es producto del intercambio con el resto del mundo. Y un poquito más del 30%, ¿no? Y el restante, ¿sí? 65%, 68% es absorción doméstica. ¿Qué dice este gráfico? Bueno, dice por lo menos dos o tres cosas. La primera, de que, y que es la que más nos interesa resaltar, es que esto expresa el intercambio ecológicamente desigual. ¿Qué significa? Que Argentina, por el 2% de dólares que recibe, ¿sí? En todo este periodo, está otorgando en hectáreas globales equivalentes el 30%.
O sea, que de alguna manera la canasta exportadora argentina, neteada por las importaciones, está mal retribuida, está mal pagada. ¿Sí? Eso es lo que dice el intercambio ecológicamente desigual. Que de alguna manera estamos exportando sustentabilidad. Y encima que exportamos sustentabilidad lo hacemos a un precio subvaluado. Si estuviese bien valuado, las barras rojas deberían por lo menos estar en el mismo nivel. Ahí, como dato, como ejemplo de los datos, por nuestra, digamos, a nosotros el resto del mundo nos paga cerca de 6 centavos por dólar, 6 centavos de dólar, 0,065 centavos de dólar por hectárea global. Y nosotros, los argentinos y las argentinas, en promedio, durante todo ese periodo, pagamos casi $1,50, ¿sí? Por cada hectárea global. Entonces, hay una diferencia. Nosotros, de alguna manera, podríamos decir que relativamente estamos regalando nuestra canasta exportadora de los bienes que nosotros exportamos. Están mal pagados, ¿sí? Incluso comparativamente a lo que lo pagamos los propios argentinos. Hay alguien que se está beneficiando de este intercambio, y ese alguien que se está beneficiando, de alguna manera se está evitando hacer estas actividades exportadoras que son intensivas en impacto ambiental en su propio territorio. ¿Bien? Eso es lo que se centra más que nada en intercambio ecológicamente desigual, en mostrar esta desigualdad entre lo que recibimos en moneda y lo que realmente esa actividad económica impacta en nuestro ambiente. Ahí un poco como para retomar y resumir un poco lo que fue planteando ahí, digamos, por un lado, lo que nos muestra es que hay, digamos, que los intercambios no son para nada igualitarios, que hay desigualdades por detrás y que hay desigualdades ecológicas. Es decir, esto que mostraba bien ahí, incluso podríamos tener una balanza comercial en términos monetarios equilibrada, ¿sí? Sin embargo, claramente Argentina es exportador de materiales en términos netos, ¿sí? Y eso es muy importante porque, digamos, lo que permite es, o lo que genera son como desacoples entre los patrones de producción y de consumo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en el otro video que Argentina tiene un patrón de producción, digamos, muy intensivo en huella ecológica, pero un patrón de consumo menos intensivo en huella ecológica? Y a su vez, si lo miramos desde el otro lado del mundo, aquellos con quienes comerciamos, lo que vamos a encontrar es eso, justamente la relación inversa. Es decir, estos países pueden tener un patrón de producción relativamente limpio, o con reduciendo su huella ecológica incluso año a año, pero justamente porque la están comprando a través del comercio internacional por encima muy poco dinero, digo, ni siquiera es un buen negocio esa exportación, y de alguna manera estos países centrales, digamos, lo que presentan son patrones de producción que tienden al desacople, a la desmaterialización, a la reducción de los impactos ambientales, pero en esos países lo que hay que mirar son los patrones de consumo, es decir, absorción doméstica de esos países y lo que importan de otros países como Argentina. Entonces, lo que mostramos un poco acá con esto, lo que nos interesa mostrar con el intercambio ecológicamente desigual, es cómo se van entrelazando esas relaciones y cómo esos patrones de producción y de consumo no son para nada simétricos, sino que tienen esas asimetrías que tienen que ver con el comercio internacional. Y entonces podemos, digamos, uno podría decir, bueno, pero no, eso da así porque la huella ecológica no nos gusta, digamos, como da la huella ecológica. Probemos con otro indicador biofísico, a ver si está distinto. Y lo hicimos con la huella hídrica, es decir, con el contenido hídrico de cada uno de los bienes y servicios, para 1996-2005, digamos, porque donde teníamos los datos de la huella hídrica. Fíjense que en la barra de la izquierda tenemos de nuevo el Producto Bruto Interno en términos de dólares, ¿sí? El 1, casi el 2% son las exportaciones netas, o sea, muy pocos dólares ingresan a través del comercio internacional en proporción al nivel de actividad económica, pero cuando uno ve la huella hídrica, digamos, de toda la producción de bienes y servicios en Argentina, tiene que, más del 60% tiene que ver con las exportaciones. Es decir, estamos exportando el equivalente al 60% de los usos de recursos hídricos para obtener el equivalente al 2% en dólares, ¿sí? Eso es totalmente desigual, o del otro lado uno podría decir, bueno, la absorción doméstica representa casi el 40% de la presión sobre los recursos hídricos, pero genera el 98% del nivel de actividad en términos monetarios. Ahí vamos a ver unos breves indicadores, unos breves coeficientes. Nuestras exportaciones, por ejemplo, son una razón de $2,27 por metro cúbico. No sé si es mucho o es poco, digamos,
pero cuando uno ve las importaciones que realiza Argentina a otros países del mundo, son a una razón de $39,93 el metro cúbico. O sea, exportamos muchísimos recursos hídricos, y los exportamos muy barato, incluso en relación a cuando después los compramos embebidos en otros bienes y servicios. ¿Sí? Es una relación casi 20-1. ¿Sí? Eso es un poco lo que trata de mostrar el intercambio ecológicamente desigual. Podríamos haber seguido con la huella de nutrientes, y seguramente nos daría lo mismo, y así sucesivamente con los distintos indicadores biofísicos, porque en definitiva lo que está mostrando es una estructura productiva y una estructura exportadora que tiene esa característica. Como bien decía In, somos exportadores de materiales y energía, somos exportadores de sustentabilidad, y recibimos nada prácticamente. Y uno podría decir, bueno, pero esto es Argentina. Argentina, no sé, tuvo una falla en su formación y de ahí es un mal ejemplo, ¿sí? Y solo pasa en Argentina. ¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica? O buena parte de la periferia, podríamos pensar, digamos. Argentina estaría dentro de 3 grupos de países que pudimos construir ahí con AIN. En el grupo B, en el del medio, que son los países que permiten que otros superen los límites físicos. Es decir, Argentina, de alguna manera, al exportar bienes intensivos en materiales y energía, está permitiendo que los consumos de otros países superen los límites físicos, incluso sus propios límites. ¿Sí? ¿Cómo exporta sustentabilidad Argentina? Al igual que Uruguay, por ejemplo, digamos, a través de una desmaterialización interna, como vimos, la reducción del consumo de materiales y energía por parte de quienes residimos en estos países, y una rematerialización del comercio exterior. Es decir, cada vez utilizamos más materiales y energía para exportar. Hay otro grupo de países, en el grupo de la izquierda, el grupo A, digamos, que son los que, digamos, dentro de la región extraen o utilizan más materiales de energía por sobre sus propios límites físicos. En este caso tenemos a México y a Chile. Y sobre ellos aparece un imperativo, digamos, de que son insustentables. ¿Sí? Es decir, fíjense que empiezan a jugar también como imperativos. Argentina y Uruguay tienen que exportar esa biocapacidad, esa cantidad de materiales y energía para, de alguna manera, subsidiar al resto del mundo. Hay países como México y Chile, que de alguna manera aparece el imperativo de que tienen que reducir su consumo de materiales y energía. Y hay otros países como Brasil que lo que hacen es importar insustentabilidad. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene una gran biocapacidad Brasil a través del Amazonas, y que en realidad lo que está haciendo es absorber, digamos, incluso el dióxido de carbono que se genera en otros lugares del mundo. Es decir, está siendo como una especie de basurero, digamos, del resto del mundo, sin siquiera pasar, digo, no decimos que esté bien que pase por el comercio internacional, pero ni siquiera pasa por el comercio internacional eso. Es decir, Brasil absorbe dióxido de carbono a través del Amazonas, que se genera en otros lugares del mundo, y por eso entra en una lógica de todo el tiempo buscar una desmaterialización interna, es decir, que quienes viven en Brasil consuman cada vez menos para tener ese saldo justamente para poder absorber. Y cuando vemos a nivel mundial, digamos, y acá vamos a ver el centro y periferia bien, me parece bien claramente, es un poco complejo el gráfico, después queda en el PowerPoint y por ahí lo pueden analizar un poquito más, pero digamos, los países que traen del eje horizontal hacia abajo, ¿sí? Argentina, Australia, Canadá, Rusia, Arabia Saudita, son los que exportan materiales y energía. ¿Sí? ¿A quiénes le exportan? A los que están en el eje de arriba. ¿Sí? Japón, Italia, China, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos. Entonces, lo primero que uno puede ver es quiénes están subsidiando, los que están abajo, no es metafórico, digamos, a quiénes están subsidiando a los que están arriba. ¿Sí? Y a su vez, eso en términos de biofísicos, pero si uno agrega la dimensión de los términos monetarios, encuentra que de los países subsidiados, por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, están en el cuadrante de la izquierda. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen balanzas comerciales deficitarias, es decir, que pierden divisas en el comercio internacional, es decir, usan divisas para comprar sustentabilidad. Y uno podría decir, bueno, pero van a tener un problema económico. Y acá viene la trampa del capitalismo. Son justamente los países que imprimen la moneda de reserva internacional. Estados Unidos, cuando se queda sin dólares para pagar su deuda externa o para comprar bienes y servicios al resto del mundo, va y los imprime. Argentina, Uruguay y todos los países de Latinoamérica no pueden hacer eso. Tienen que devaluar o pedir prestado, lo que explicaba ahí. Entonces, son compradores netos de materiales y energía, quizás en términos monetarios no son ganadores, pero en realidad imprimen el dinero. Con lo cual no tiene una pérdida real. Y en el cuadrante de arriba a la derecha,
Japón, Italia, China, Alemania, fíjense que son países que compran materiales y energía y a su vez acumulan dólares. O sea, hacen el negocio, la definición de un negocio en términos de economía: compran barato, venden caro. Digamos, básicamente compran muchos materiales y energía muy barato y venden pocos materiales y energía y muy caro. Son los que se benefician del comercio internacional por las dos dimensiones, por la dimensión monetaria y por la dimensión biofísica. Después queda el grafiquito como para pensarlo. Para cerrar con el concepto, tanto el análisis nacional como latinoamericano y como mundial, hay algunas cuestiones, algunas conclusiones sobre el intercambio ecológicamente desigual. A ver, la primera que la fuimos nombrando es que de alguna manera un país se puede no permitir, por ejemplo, extraer oro de su país, pero porque lo está importando de un país periférico, ¿sí? Canadá puede ser un ejemplo, pero de alguna manera el que importa las actividades de, por ejemplo, Argentina, que es un exportador clave de material y energía, se está evitando hacer la extracción en su mismo territorio. Está evitando el que le compra harina de soja o soja argentina, se está evitando producir soja con glifosato en su mismo país. Entonces, esta idea, que parece bastante obvia, en realidad se complejiza mucho más cuando vemos los conflictos socioambientales. De alguna manera, el que nos está comprando soja se evita todos los conflictos socioambientales relacionados con esa extracción, ¿sí? El que nos está comprando oro, por ejemplo, en las provincias andinas, no solo a Argentina, también a Perú, también a Chile, oro, cobre, litio, ¿sí? Los minerales cobre y litio sobre todo, que se usan para la producción, se está evitando los conflictos socioambientales que la extracción de esos minerales genera. Entonces, de alguna manera, esos países centrales importan su sustentabilidad y exportan la conflictividad a esos países periféricos. Primera conclusión. Segunda conclusión: desacopla los patrones de consumo y de producción. Esto lo vimos en el gráfico, en el video anterior. Pero básicamente hay países que son los periféricos que tienen patrones de consumo sustentables, pero patrones de producción insustentables, ¿sí? Y por el contrario, los países centrales tienen patrones de consumo insustentables completamente, consumen mucho más que un país periférico. Cada individuo de Gran Bretaña consume mucho más que un individuo argentino. Esto es bastante obvio, está bastante probado, aún teniendo patrones de producción sustentables. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está haciendo es ese patrón de consumo insustentable lo está manteniendo gracias a la exportación de sustentabilidad de los países periféricos. Tercera conclusión, o derivada de esta, es que el intercambio ecológicamente desigual nos permite discutir la centralidad del dinero. ¿Por qué? Porque básicamente los commodities que vendemos en los países latinoamericanos, el dinero, el valor, no representa realmente el impacto ambiental que esa actividad genera. Y esto es bastante obvio de la economía ecológica y se viene diciendo bastante, pero en los gráficos que vimos anteriores se puede como ver mucho más gráficamente, valga la redundancia. Entonces, la idea de la economía ecológica siempre es la idea de un multicriterio, no mirar solamente lo monetario, que la economía política lo hace y a veces lo hace muy bien, sino también mirar y compararlo con un dato climatístico con un dato biofísico para tener en cuenta de que existen y visibilizar esas desigualdades. Desde esas conclusiones, nosotros podemos avanzar incluso en este análisis del intercambio ecológicamente desigual, siguiendo con el ejemplo del endeudamiento que traía antes. Para refrescarlo, básicamente para pagar un endeudamiento en moneda extranjera, para pagar deuda externa, que se conoce como deuda externa, nosotros tenemos el imperativo y la orden de ser el supermercado del mundo, ¿no? De generar divisas mediante el comercio internacional, y ya vimos que esas divisas se generan con un intercambio desigual. Bueno, ¿y esto qué genera? ¿Qué consecuencias genera? Dos consecuencias básicas que traemos en este video, muchas más, pero dos consecuencias básicas. La primera es una deuda interna. ¿Qué significa con deuda interna? Que esas exportaciones se hacen a costa del sufrimiento básicamente de los ciudadanos de ese país. Le traemos el ejemplo, volvemos a reeditar el gráfico que traíamos en el video anterior, y cuando nosotros vemos que la época de endeudamiento externo, este es un gráfico para Argentina, es el patrón de producción, está en hectáreas per cápita, ¿sí? En hectáreas globales per cápita.
Y lo que nosotros podemos ver es que en Argentina ocurre un proceso de gran endeudamiento externo desde 1976, que es donde empieza lo más violeta, desde la última dictadura militar, y fíjense que lo que ven acá, reduciéndose cada vez más, es la absorción doméstica. ¿Qué significa? Que cada vez los argentinos consumimos menos en términos de materiales y energía, en términos de indicadores biofísicos, pero ¿por qué hacemos eso? Porque necesitamos producir más, ¿sí? Exportar más, que es lo que se ve en este es lo mismo, pero la de las exportaciones. Fíjense que la tendencia es contraria. Mientras que en 1976 la absorción doméstica, el impacto que los argentinos causan en su territorio es menor, las exportaciones, la canasta exportadora crece dentro del patrón de producción. ¿Sí? ¿Esto qué se está significando? Que se está postergando las necesidades de los argentinos y el consumo básico, diría yo, de los argentinos, cuando miramos otros indicadores sociales, a costa de pagar una deuda. ¿Sí? Que encima después la economía política explica que esa deuda benefició solamente a ciertos grupos concentrados y dominantes de la economía, la fracción dominante de la economía. Pero más allá de esa dimensión de economía política, que se puede discutir en otro momento, también implica una desigualdad ambiental, ¿sí? Una desigualdad ecológica. Nuestro impacto ambiental no es porque de alguna manera el argentino esté derrochándose un derrochón de recursos, sino que tiene que ver con la canasta exportadora. Es un derrochón el país central que nos compra, ¿no? Es ese el que tiene el patrón de consumo insustentable. Y lo segundo, que es por ahí con lo central y con lo que nos gustaría cerrar, es que ese pago de deuda externa, a través de la generación genuina de divisas, que genera este intercambio desigual, no solamente genera una deuda interna con los ciudadanos y ciudadanas de una nación, de un país periférico, sino también genera una creencia ecológica de nuestros países. ¿Qué quiere decir? Que, y acá lo han nombrado muchas celebridades latinoamericanas de la política, que nuestros países son acreedores ecológicos. Es decir, que los países centrales nos deben en términos de materiales y energía, en términos de deuda ecológica. Nosotros somos deudores externos en términos de dinero, en términos de plata, somos países endeudados, pero somos acreedores ecológicos. La definición de deuda ecológica es una definición que de alguna manera es mucho más amplia que la que estamos tomando acá. O sea, hay diversa bibliografía que le vamos a ir dejando ahí con Guille, pero nosotros podríamos decir que la deuda ecológica es la deuda contraída desde los países centrales con los países periféricos, en el norte con el sur global, como dicen algunos autores, a través de la disposición de los recursos naturales por su venta subvaluada. ¿Qué quiere decir esto? A través de conseguir recursos naturales, recursos varios, ¿sí? Por un precio que no se condice con su impacto ambiental. ¿Qué es lo que vimos en el intercambio ecológicamente desigual? Si este intercambio ecológicamente desigual genera que nosotros seamos acreedores ecológicos y que esos países sean de alguna manera deudores ecológicos. Entonces, digamos, aparece la pregunta, ¿cómo comparás, digamos, esa deuda externa monetaria que tienen los países latinoamericanos con esa creencia ecológica? Y ahí lo que hicimos fue un ejercicio, simplemente esta es la presentación, la deuda externa, la parte roja, digamos, bien llamativa, digamos, es la deuda externa de Argentina. Fíjense cómo se empieza a acelerar a partir del 76, la dictadura cívico-militar, en los 80 sigue una tendencia y en los 90 pega de nuevo. Y ese es todo el acumulado de deuda externa, de alguna manera, que nos exigen los organismos multilaterales, los acreedores internacionales, etcétera, etcétera. Me dicen, ustedes deben todo este montón de dinero, ¿sí? Para cada uno de los años. Entonces lo siguiente que hicimos fue decir, bueno, a ver, todos esos años Argentina fue exportador neto de materiales y energía muy mal valuados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos 6 centavos de dólar? Creo que eran, que había mostrado ahí, digamos. Entonces, digamos, supongamos que Argentina no hubiera hecho una revolución industrial ni nada por el estilo, simplemente se hubiera cobrado un poquito mejor las exportaciones. ¿Sí? Ni siquiera mucho mejor, un poquito mejor. En ese escenario, después podemos charlar el tema de la metodología, pero digo, sintéticamente, hubiera tenido Argentina un ingreso extra de divisas. O sea, si hubiera exportado, aún enfrentando un intercambio ecológicamente desigual, pero no tan subvaluado, hubiera tenido todo este ingreso extra de divisas que son las barritas amarillas. Uno podría decir, bueno, fueron creciendo, pero fíjense, ahí tienen el dato, si no me equivoco era 2011. 2011 la barrita, digamos,
amarilla, es decir, el ingreso extra de divisas que se perdió por la venta subvaluada del año 2012, casi equivale a toda la deuda que tenía Argentina desde 1970 hasta 2011. O sea que casi con los dólares que se generaban por comercio internacional, si hubiéramos tenido una inserción internacional un poquitito más beneficiosa en términos monetarios, casi con lo de 2011 podríamos haber pagado todo el endeudamiento anterior, ¿sí? Y eso se ve reflejado en el siguiente gráfico, donde tenemos el acumulado. Es decir, si acumulamos todas esas barritas amarillitas, comparado con la deuda externa, ahora todo es expresado en hectáreas globales. Fíjense que Argentina es acreedor ecológico. No es acreedor ecológico hace poquito, sino que es acreedor ecológico desde 1972. O sea, desde antes de que nos endeudáramos en términos monetarios, ya éramos acreedores. O sea, que en realidad no es que, uno podría decir, no es que nos endeudamos y eso nos hizo acreedores, sino que ya éramos acreedores. De alguna manera. Favorece un mecanismo de refuerzo, digamos, de esa acreencia ecológica, de esa deuda monetaria, que es el endeudamiento externo en moneda extranjera. Y claramente, digo, Argentina es un acreedor ecológico grande. Fíjense que estamos hablando de que, digamos, la deuda externa anda alrededor del equivalente a 500 millones de hectáreas globales, ¿sí?, de exportaciones, y nuestra acreencia ecológica es de más de 2.500 millones de hectáreas. O sea, más de 5 veces. O sea, tranquilamente podríamos, si se hiciera una equivalencia entre esa deuda externa y esa creencia ecológica, no solo no seríamos deudores externos, estaríamos sin deuda, sino que nos sobraría creencia ecológica. Creo que Argentina sola podría hacer que muchos países de la región también sean acreedores ecológicos, o que compensen su deuda externa, que a su vez encima son acreedores también ellos. Porque digamos, vemos el caso de Brasil, vemos implícitamente el caso de Uruguay, digo, la mayoría de los países de la región también son acreedores ecológicos, pero Argentina podría haber compensado su deuda y la de un montón de países, ¿sí? Digo, para tener una dimensión de qué tan acreedores ecológicos somos. Y por último, como para retomar, digamos, pensar esto, digamos, cómo el intercambio ecológicamente desigual y la deuda externa son procesos que refuerzan una relación de dependencia, ¿sí? Es decir, de alguna manera, me gusta mucho la frase que usa Ayn, digamos, la pesada herencia, digamos, es esa deuda externa que cae sobre el siguiente, el que venga después tiene que pagar esa deuda externa, en la medida que no se replantee un cambio en la estructura exportadora y en la estructura productiva, la va a pagar con intercambio ecológicamente desigual, es decir, la va a pagar sacrificando, en términos de deuda interna, con su propio pueblo, digamos, y en términos de problemas, digamos, conflictos socioambientales y además impactos ambientales en su propio territorio. Es decir, ese endeudamiento es un proceso que traba, digamos, y que refuerza el intercambio ecológicamente desigual. Y en ese sentido es importante volver a esta idea de que los países de la región, digamos, somos exportadores de sustentabilidad ambiental. No es menor lo que estamos haciendo, sino que justamente hay que pensarlo en eso, en una relación centro-periferia, digamos, donde podemos llegar a decir que somos deudores económicos, ¿sí?, pero somos acreedores ecológicos. En realidad el norte, los países centrales nos deben a nosotros, ¿sí? Esos procesos de desarrollo de los países centrales estuvieron subsidiados por la periferia. No es que los organismos multilaterales y el Fondo Monetario nos subsidian a los países periféricos. Primero los países periféricos subsidiamos a los países centrales.